nuevo vídeo de los problemas de línea de transmisión, del tema de líneas de transmisión, los ejercicios del cuadernillo. Y bueno, cambiamos de tercio, ahora vemos una línea de transmisión distinta a las que hemos estado viendo ahora, que eran de geometría coaxial. En este caso tenemos pues una línea biplaca, que como veis pues consta de dos conductores planos, con simetría de traslación según el eje Z como es habitual, y vemos que los conductores metálicos están separados por una distancia B y tienen un espesor C y una anchura A. Está en este caso relleno por un dieléctrico de constantes mu sub 0 y 4 epsilon sub 0. Y en principio, luego veremos que esto cambia, pero en principio los conductores son perfectos, de conductividad infinita. Me dan en este caso una condición de campo eléctrico, me dicen que hay un campo eléctrico monocromático, que es el que se propaga por la línea, y que, bueno, como podéis ver aquí, se desprecian efectos de bordes y tiene pues esta expresión, va según el eje Y, y tiene de módulo menos 40J en Z igual a 0 y una constante de propagación pues que estará aquí embebida en la exponencial. Y esto es entre X entre 0 y A y entre Y B, o sea, entre las dos placas. Y bueno, pues hay toda una serie de apartados que lo voy a hacer muy rápido porque no deja de ser aplicar pues las mismas bueno, pues expresiones que para el coaxial, pero para esta geometría que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues como podemos ver, en el apartado A nos pregunta la frecuencia de trabajo y bueno, pues la frecuencia de trabajo la sacamos de la exponencial que tenemos que es m elevado a menos j 40 pi por z. Esto tiene que ser igual a e elevado a menos gamma 0 por z, con lo cual, pues de aquí sacamos que la gamma 0 es identificando términos y de ahí se saca la frecuencia y eso os debería daros 3 GHz. Ya lo hemos hecho esto en ejercicios anteriores. Apartado B, me preguntan que obtenga la onda de tensión. También, pues muy sencillo, lo que haría sería hacer menos la integral entre el conductor 1 y el conductor 2 de la integral del campo eléctrico tangencial diferencial de longitud. O sea, tendría que irme de un conductor al otro a lo largo de una trayectoria, pues que lógicamente en este caso la más sencilla sería esta, y integrar este campo tangencial que nos han dado, y bueno, pues eso daría 40J P por e elevado a menos J 40 pi por Z voltios partido por metro. En el apartado C me dicen que exprese en el dominio del tiempo el generador que habría que conectar en las placas en Z0 para obtener dicho campo y razonar la polaridad. Bueno, pues esto, si pintamos así en perspectiva la línea de transmisión, pues sería pues algo así, ¿no? Que se propagaría la onda entre medias de las dos líneas. Entonces, bueno, pues se supone que yo al principio de la línea pues pongo un generador para transmitir la señal a lo largo del eje Z, luego en Z igual a 0, aquí estaría el eje Z, digamos en esta línea, y entonces, bueno, pues se supone que tengo que poner un generador, V sub G de T, y bueno, pues este apartado lo hago un poquito más detenidamente porque bueno, pues quizás sea algo un poco distinto. Entonces la tensión en función de Z y del tiempo, pues es coger el fasor y multiplicarlo, el fasor de tensión que tenemos arriba, V de Z, y multiplicarlo por e elevado a J omega T y tomar la parte real. Entonces, bueno, pues eso lo hacemos y nos da menos 40B por el seno de omega 0T. Esto
Esto sería omega 0t más la fase, que en este caso es menos 40 pi z. Y aquí, bueno, pues lo que ya hemos visto en otros ejercicios, que el valor este de la j hay que ponerlo como una exponencial e elevado a j pi medios, y al entrar dentro del coseno, bueno, pues es por lo que me sale este menos seno por aquí. Esta es la onda de tensión en función del tiempo. Entonces, en z igual a 0, tendría lo que me piden, v de z igual a 0t, sería precisamente la expresión temporal de ese generador que tenemos ahí. Entonces esto sería menos 40 por b por el seno de omega, que es 2 por pi por la frecuencia, que eran 3 GHz, pues por 3 por 10 a la 9 t. Y bueno, pues poniendo z igual a 0, la fase me queda 0 y me quedaría esto de aquí. Esta sería la expresión del generador que habría que poner aquí para tener ese campo eléctrico. Y lo que me piden explícitamente es el sentido, ¿no?, de la fase donde habría que poner ese generador, el positivo y el negativo. Entonces, bueno, pues esto es sencillo también. Si miramos otra vez transversalmente las placas, esta sería la placa de abajo y aquí tendríamos pues la placa de arriba. Imaginemos que este es el plano z igual a 0, pues lo que sabemos es que los campos eléctricos, como E es igual a menos el gradiente del potencial, los campos E pinchan según los potenciales decrecientes. Los campos E pinchan según los potenciales decrecientes. En este caso, fijaros que el campo E va en la dirección de menos I unitario. Fijaros que tengo este signo menos aquí y aquí tengo I unitario. Luego E va según menos I unitario. Entonces, si la I viene para acá, significa que mi campo eléctrico va así. Pues bien, lo que sabemos es que como es menos el gradiente del potencial, va en la dirección de los potenciales decrecientes. Por esta igualdad, el gradiente va en la dirección de los potenciales crecientes y como es menos el gradiente, va en la dirección de los potenciales decrecientes. Con lo cual, esta es la dirección del potencial decreciente, o sea, aquí tengo que tener más potencial que aquí, y por lo tanto ese generador lo tendría que poner de esta forma, para que el campo saliera así, y bueno, pues es lo que me preguntaba. Bien, el apartado D me dice que determine las densidades superficiales de corriente en ambos conductores. Bueno, pues también hay que hacerlo a través del campo magnético. El campo magnético, a su vez, haciendo el Z vectorial E sobre el campo eléctrico. Bueno, ya lo conocéis bien. Y bueno, pues daría JS en el conductor que tiene igual a B, sería el conductor de arriba. Daría 2 partido por 3pi J por elevado a menos J40 pi Z por Z unitario, amperios por metro. Sería la corriente del conductor superior, sabéis que va según Z. Si tengo aquí el eje Y y el eje X, significa que Z pincha hacia afuera del dibujo, y por lo tanto la corriente que tengo aquí superficial, al ir según Z, pues sería, digamos, unos hilos de corriente de esta forma. Y sabremos entonces seguro que abajo pues se alejaría de nosotros, y calculando de la misma forma la densidad superficial de corriente en el conductor de abajo, pues nos quedaría el 2 partido por 3pi J por elevado a menos J40 pi Z. Lo que pasa es que ahora en la dirección de las zetas negativas. Corrientes que, por otro lado, vemos que no dependen ni de la coordenada, de las coordenadas transversales, ni de X ni de Z, en este caso de X, y por lo tanto, bueno, pues podemos simplificar en el caso de que nos pidieran más adelante los cálculos de las resistencias. Me piden que obtenga la onda de corriente también. Bueno, pues como siempre, haciendo la integral de cualquiera de esas dos corrientes, pues
me quedaría que I en función de Z, la onda de corriente, sería 2A partido por 3pi por J por elevado a menos J40 pi Z amperios. Bien, aquí es donde el problema se va haciendo más novedoso, interesante. En el apartado E me piden que tenemos que diseñar la línea para que tenga la impedancia característica de 25 ohmios y me dicen que la distancia entre placas es de 2 centímetros y con todo ello me piden el valor de la anchura de las placas. Bueno, pues nada, aplicáis esta condición directamente sobre la impedancia característica y os da que A vale 4,8 pi centímetros. Bien, en el apartado F ya me añaden conductividad finita en uno de los conductores. Me dice que considere que el conductor inferior no es perfecto, que tiene una conductividad de 10 a la 7 Siemens por metro y que calcule la constante de atenuación y la resistencia por unidad de longitud. Pues nada, muy sencillito. En primer lugar, os preguntáis por Leontovich y da que sí, que se cumple. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo es sencillo. Las corrientes son uniformes y por lo tanto, bueno, pues puedo calcular la resistencia como 1 partido por sigma delta, 1 partido por el perímetro del conductor que tiene resistencia de conductancia finita y os daría, si no me he equivocado, 0,22 ohmios metro. Y a partir de ahí, la alfa de los conductores, como R partido por 2 veces la parte real de Z0, pues esto dará 0,0044 neperios por metro. Si calculáis, a mí me ha salido una profundidad de penetración aproximada de unas 3 micras, que bueno, pues sería la condición que estas 3 micras pues sea mucho menor que el espesor de los conductores que por lo que creo ver no me lo han dado. Entonces esto sería una condición pues para poder calcular la resistencia y la constante de atenuación de la forma en la que lo hemos hecho. Bien, el apartado G es el más interesante de este problema, puesto que nos piden que calculemos el campo eléctrico tangencial en la superficie del conductor inferior y el valor aproximado de dicho campo, la expresión aproximada de dicho campo en su interior. Entonces, bueno, pues la situación es esta, tenemos el conductor inferior, aquí tenemos sito el eje X y me piden primeramente que sobre esta superficie calcule cuánto vale el campo eléctrico, sería el campo eléctrico tangencial en ese conductor inferior, y después me dicen que me meta dentro del conductor y que calcule aquí cuánto valdría ese campo eléctrico dentro de ese conductor. Entonces, bueno, pues acordaros que si se cumplen las condiciones de Leontovich, y asumimos que sí que se cumplen, entonces yo lo que puedo hacer es calcular, aproximar el valor del campo tangencial en el conductor inferior por la expresión del campo H que yo tengo en general en esta región, particularizado justamente en esta superficie. Sería, por así decirlo, el campo ideal, como si hubiera conductores ideales, particularizado en el conductor inferior. Campo que he tenido que calcular anteriormente en apartados anteriores y eso, si lo hacéis, daría 40J partido por la eta del dieléctrico por elevado a menos J40 pi por Z en dirección de X unitario amperios metro. O sea, lo que estamos haciendo es aproximar el campo magnético justo en esta superficie por el campo magnético ideal, como si el conductor fuera ideal, que he calculado en los primeros apartados, particularizado en esa superficie. Como a mí lo que me piden es el campo eléctrico, bueno, pues acordaros
que el campo eléctrico se relaciona con el campo magnético, y en este caso el campo eléctrico tangencial en el conductor inferior, pues hay que hacer el producto de la impedancia superficial de ese conductor por lo que sería el producto vectorial del campo ese tangencial que hemos calculado en el conductor inferior, vectorial n entrante en el conductor inferior, ¿vale? Donde ZS, bueno, pues es la impedancia superficial, que es 1 más J partido por sigma delta. El campo tangencial en el conductor inferior es este que hemos calculado aquí arriba. Y el n entrante en el conductor inferior, bueno, pues tiene que ser este de aquí. Este es el n entrante. Y por lo tanto es el vector unitario menos i unitario. Bueno, pues esto calculándolo daría 1 más j partido por sigma delta. Y ahora multiplicado por lo de arriba, que sería 40j partido por pi, perdón, 40j partido por eta, por elevado a menos j, 40 pi z, y luego habría que hacer el producto vectorial de x con menos i unitario, que sería menos z unitario, voltios por metro. O sea, he calculado cuánto vale el valor en esta superficie del campo eléctrico. Va según z negativas y tiene este valor de aquí. Bueno, si lo calculáis aquí, a mí sigma delta calculando esto a mí me da 30 y eta a mí me da 60 pi. Con lo cual, bueno, pues podéis simplificar un poquitín más esa expresión o ponerla en función de los datos. Y bueno, pues ahora lo siguiente que me queda es calcular el campo eléctrico en el interior, lo calculado en la superficie y el campo eléctrico en el interior. Entonces acordaros que lo que tenemos es el efecto pelicular, donde el campo en el interior del conductor es el campo que tengo en la superficie del conductor, ese que acabo de calcular, el campo eléctrico tangencial en el conductor inferior, pero afectado por una exponencial decreciente. Exponencial decreciente que era menos 1 más j partido por sigma delta, o sea, la impedancia superficial, multiplicado por la profundidad, la variable profundidad de ese conductor. Variable profundidad que, como sabéis, bueno, pues es esta distancia de aquí. Esta distancia que yo tengo aquí es la profundidad. Con lo cual, la profundidad sería todo el espesor del conductor menos, bueno, sería, no, perdonad, directamente sería la variable i. La profundidad es igual a menos la variable i, ¿vale? Entonces, si yo me meto en i igual a menos 5, significa que estoy 5 unidades por aquí debajo, la profundidad sería 5. Con lo cual, bueno, pues está aquí en la profundidad habría que poner menos la variable i. Y nada, pues sustituimos lo que tenemos arriba, lo ponemos, sería, si no me he equivocado mal, menos 1 más j partido por 45 pi, ya sustituyendo los valores, el factor elevado a menos j 40 pi z, que es la propagación a lo largo de la línea, y ahora el factor nuevo, que sería el elevado a 1 más j partido por sigma delta, que hemos dicho que era 30, y la variable menos i, que con el menos se me va, me quedará i, y esto en la dirección de menos z unitario voltios por metro. Ese sería el campo aproximado, porque todo esto es una aproximación basada en las condiciones de Leontovich, que tendríamos en el interior del conductor. Y bueno, pues ya está. Este ejercicio ha aportado de nuevas versus los anteriores el hecho de que es una línea biplaca, que como veis pues no afecta absolutamente a nada. Hemos hecho el cálculo este de la fase del generador, teniendo en cuenta el gradiente, el signo del gradiente, y quizá, bueno, pues hemos vuelto a repetir un efecto pelicular, el efecto pelicular que lo tenemos aquí,
y la aplicación de las condiciones de Leontovich para poder calcular una aproximación de cuánto valdrían los campos en el caso de que esos conductores pues, no fueran perfectos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención en este nuevo problema y yo creo que con esto, que es el problema 7, nos quedará solamente un último problema que, bueno, pues lo tengo que mirar a ver y en función de lo que vea, pues os pondré la solución o lo resolveré más en detalle. Un saludo a todos y que paséis buenas fiestas.